Muy buenos días y sean como siempre cordialmente bienvenidos a Anatomía Humana para Todos. Hemos pasado muchos buenos ratos junto al hígado, sin embargo todo debe eventualmente terminar. Hoy les presento la quinta y última parte de la serie El hígado, destinada a estudiar algunos detalles generales de la microestructura hepática, precisar la inervación y el drenaje linfático hepáticos, y por último mencionar alguna variación anatómica de interés. Espero que sea todo de su agrado y si le ha gustado o servido la serie del hígado, hágamelo saber dejando un buen like. Las imágenes de este video fueron obtenidas de las siguientes fuentes. En este esquema demostramos que el hígado presenta un pedículo principal conformado por la vena porta, conducto hepático común y la arteria hepática, que se encuentran envueltos por una importante vaina de tejido conectivo denso, la cual presenta continuidad con la cápsula del órgano, denominada en este caso túnica fibrosa del hígado o cápsula de Gleason. Debo destacar que los distintos pedículos que se conforman por la división del pedículo principal también están envueltos por estas vainas conectivas, que se extienden hacia el interior del parénquima hepático y conforman el estroma del órgano. Ya a un nivel microscópico encontramos las ramas de división del pedículo conformando la famosa tríada portal, la cual está envuelta por la cápsula fibrosa perivascular, que es la prolongación de las vainas gleasonianas a nivel microscópico. Así llegamos a estudiar la unidad morfofuncional microscópica del hígado, el lóbulo hepático clásico. Es una estructura que recuerda un poliedro de 8 caras, midiendo 1 milímetro de ancho por 2 milímetros de alto. Las caras laterales de los lóbulos colindan con las caras respectivas de los lóbulos vecinos, similar a lo que ocurre con las celdas de un panal de abejas. Periféricamente, los lóbulos están separados por una fina capa de tejido conectivo dependiente de la cápsula fibrosa perivascular. En los ángulos donde confluyen 3 lóbulos hepáticos existe mayor cantidad de tejido conectivo, conformando unas zonas muy importantes denominadas espacios portales o zonas de Kiernan. Estos espacios son bastante relevantes porque en ellos encontramos los elementos de la tríada portal que corren paralelas al eje mayor del lóbulo hepático, la vena interlobular, proveniente de la vena porta, la arteria interlobular, dependiente de la arteria hepática, y el ducto biliar interlobular, que drena hacia el conducto hepático común. En el espacio hay otros elementos de menor tamaño, como pequeños capilares, vasos linfáticos y plexos nerviosos. Vamos a proseguir la descripción valiéndonos de esta hermosa ilustración a la que saturaremos de autoformas. Vemos en primer lugar cómo los ángulos del lóbulo hepático coinciden con los espacios portales, donde habitan los integrantes de la tríada portal, la vena, la arteria y ducto interlobulares. Vamos a marcar una vena interlobular. Observe cómo existe una vena aislada en el centro del lóbulo. Es la vena central o vena centrolobular. La esencia de todo esto es que la sangre de la vena interlobular, proveniente de la vena porta, termine en la vena central, que tributa hacia las venas hepáticas y luego hacia la vena cava inferior. Para esto, nacen pequeñas ramas provenientes de la vena interlobular o de sus ramas más pequeñas, que ingresan hacia el lóbulo hepático. José Gib, autor de Histología de Di Fiore, las denomina vénulas de entrada. Estas venas, al ingresar al lóbulo hepático, forman los famosos sinusoides hepáticos, que son sinusoides que se interponen entre las venas interlobular y central. Aquí yo lo esquematicé solo una vez porque soy flojo, pero la cosa es que existen múltiples sinusoides que se unen a las venas interlobulares, que unen las venas interlobulares a la vena central del lóbulo hepático. Lo otro que quiero destacar aquí es que las arterias interlobulares también dan origen a finas ramas que drenan en los sinusoides hepáticos. Según el mismo autor que vengo de citar, se denominan arteriolas arteriolo-sinusales. Por lo tanto, se pueden dar cuenta que tanto la sangre venosa de la vena porta y la arterial de la arteria hepática termina en los sinusoides. Para que se hagan una idea de la proporción, aproximadamente un 75% de la sangre proviene de la vena porta y el 25% restante de la arteria hepática. Veamos con mayor detalle cómo está conformado el lóbulo hepático. Aparte de los sinusoides que mencionamos recién, el lóbulo está conformado por células llamadas hepatocitos. En la periferia del lóbulo, vale decir, colindando con los espacios portales y la cápsula fibrosa perivascular,
los hepatocitos se compactan un poco y forman una especie de pared, que se denomina lámina limitante hepática. Entre la lámina limitante y la cápsula fibrosa perivascular existe un espacio virtual, denominado espacio periportal o antaño espacio de Mall. Respecto al resto de los hepatocitos del lóbulo, les cuento que se ordenan formando cadenas de células ubicadas entre los sinusoides hepáticos, denominadas trabéculas hepáticas o trabéculas de Remack. Para completar aún más nuestra descripción, nos valemos de este esquema, ilustrando un sinusoide a lo largo, extendido desde la vena interlobular a la izquierda hasta la central a la derecha. Lo primero que vamos a pintar es la sangre. Lo hacemos de color azul porque ya les mencioné que en su mayoría es sangre venosa. Las paredes de los sinusoides están constituidos por una capa de endoteliocitos, a los que se añaden en menor medida la presencia de unas células de aspecto espiculado denominados macrófagos estrellados o células de Kupfer, que están asociadas al sistema retículo endotelial. Alejado de las paredes del sinusoide se observan los hepatocitos conformando las trabéculas hepáticas. Existe un espacio entre los hepatocitos y las paredes del sinusoide, el espacio perisinusoidal o espacio de Dice. En este espacio existen unas células muy interesantes, las células perisinusoidales o células de Ito, ricas en lípidos y que almacenan también vitamina A. Por último, vean cómo los hepatocitos limitan junto a los hepatocitos vecinos unos espacios que conforman el origen de las vías biliares, o sea, los canalículos biliares. Son tubos muy pequeños, de 0,5 micrómetros, y como estamos observando no poseen paredes propias, sino están delimitados por las membranas plasmáticas de los mismos hepatocitos. Por lo tanto, los más vivos ya descubrieron que el flujo de la bilis es contrario al de la sangre. Esto porque proviene desde el lóbulo hepático y se dirige hacia el ducto interlobular. En este corte, realcemos primero algunos canalículos biliares, que como ya hemos mencionado se hallan conformados por las membranas plasmáticas de los hepatocitos colindantes. Estos canales se dirigen hacia los espacios porta y a la cápsula fibrosa perivascular. Al llegar a la periferia del lóbulo existen dúctulos biliares, constituidos por colangiocitos que reciben la bilis y que la transportan hacia los ductos interlobulares. Por lo tanto, la unidad morfofuncional microscópica del hígado es el lóbulo hepático clásico que hemos descrito, y podríamos decir que se basa en el seguimiento de la sangre venosa desde los espacios portales hacia la vena central. Alguien dijo alguna vez que esto es muy fácil y que no da suficiente material para reprobar a los estudiantes, así que inventó un nuevo lóbulo, el lóbulo portal. Para trazarlo hizo un triángulo con sus ángulos coincidiendo con 3 venas centrales y dejando en su centro a la tríada portal. La gracia de este lóbulo es que está planteado para considerar la dirección del flujo de la bilis, la cual va desde la periferia del lóbulo portal hacia su centro, donde se encuentra la tríada portal y en particular el ducto interlobular. Otro señor, Rappaport, dijo que quería inventar su propio lóbulo, porque odiaba visceralmente a los hexágonos y a los triángulos. Así que trazó un rombo, con un par de tríadas portales y un par de venas centrales en sus respectivos 4 ángulos. Lo denominó asino hepático y la gracia de esta concepción es que permite subdividir su superficie en 3 partes, en función de la cantidad de sangre que reciben. La porción que está cerca de los espacios portales es la más vascularizada y la que está más alejada, todo lo contrario. Bueno, suficiente histología, no es mi fuerte, así que si desea profundizar se va a tener que buscar a algún buen youtuber histólogo o pescar más a las clases de su profesor de histología de turno. Sigamos con los linfáticos del hígado, que lamentablemente no los pude meter en el video anterior porque ya estaba demasiado denso. Sapey, notable anatomista, hizo una descripción muy completa de los linfáticos del hígado que se ha vuelto la versión de referencia, incluso en la actualidad. El autor dividió a los linfáticos en 2 grupos, en una red superficial y en una red profunda. Partamos con los superficiales.
Los linfáticos superficiales de la cara diafragmática pueden ser divididos en tres grupos: derecho, medio e izquierdo. El grupo derecho consta mayoritariamente de vasos linfáticos superiores que se dirigen hacia arriba, contornean al hígado y terminan drenando en los nodos linfáticos ordenados alrededor del tronco celíaco. Otro grupo más pequeño cruza por abajo el margen hepático y llegan a los nodos hepáticos situados en el pedículo. El grupo izquierdo consiste de colectores superficiales que contornean posteriormente al lobo izquierdo del hígado y que alcanzan los nodos linfáticos celíacos y a los nodos que se encuentran adyacentes al cardias. El grupo medio drena hacia tres partes distintas. Los anteriores drenan hacia abajo en búsqueda de los nodos del grupo hepático, o sea, los que están en el pedículo del hígado. Luego tenemos los nodos del grupo medio, que siguen al ligamento falciforme y que atraviesan al diafragma para terminar en los nodos superiores del diafragma, en particular en aquellos nodos detrás del proceso sifoides o nodos retrosifoideos de Sapei. Finalmente, los posteriores siguen a la vena cava inferior y terminan en los nodos frénicos superior del grupo lateral y del posterior. Si quieres recordar la situación de los nodos diafragmáticos superiores, puedes hacerlo revisando el video de angiología de tórax, parte 2 de mi canal. En la cara visceral, los linfáticos se dirigen una vez más, bien a los nodos hepáticos, bien a los nodos frénicos superiores. Al lado derecho, los linfáticos más anteriores se dirigen hacia los nodos hepáticos, y los más superiores siguen a la vena cava inferior hacia los nodos diafragmáticos superiores. Al lado izquierdo, los linfáticos terminan en los nodos hepáticos. En la zona del lobo cuadrado, los linfáticos se dirigen también hacia los nodos hepáticos. Por último, la zona del lobo caudado drena tanto a los nodos hepáticos hacia abajo como a los frénicos superiores hacia arriba. Continuamos con el grupo profundo. Estos son mucho más fáciles y consta de linfáticos que provienen del interior del hígado. Por un lado, existen linfáticos inferiores que siguen a los elementos del pedículo y terminan en los nodos hepáticos. Por el otro, existen nodos superiores que siguen a las venas hepáticas y a la vena cava inferior para llegar a los nodos frénicos superiores. Veamos los nervios del hígado. Los nervios del hígado provienen de un conjunto abundante de múltiples fibras autónomas que se ordenan alrededor de los elementos del pedículo hepático, preferentemente en su parte anterior y posterior, formando los plexos hepático anterior y posterior. La diferencia de estos plexos proviene en su amplia mayoría del plexo celíaco, el cual recibe, por un lado, a las fibras simpáticas de los nervios esplácnicos mayores provenientes del tórax, incluyendo los segmentos de T7 a T10, y por otro lado, las fibras parasimpáticas provenientes de los nervios vagos. De la parte izquierda del plexo celíaco nacen los nervios que conforman el plexo hepático anterior, que acompañan a la arteria hepática en su trayecto hacia el hígado. En su recorrido da origen a ramos inferiores, un grupo de ellos que siguen a la arteria gástrica derecha y a la curvatura menor del estómago en el aumento menor. Otros ramos siguen a la arteria gastroduodenal y que corren luego en relación a la curvatura mayor del estómago en el espesor del aumento mayor. Luego, el plexo da origen a ramos para la vesícula biliar y ramos que siguen a la vía biliar principal en el interior del hígado. El resto del plexo anterior ingresa al hígado junto a los otros elementos del pedículo hepático, principalmente la arteria. De la parte derecha del plexo celíaco nacen los nervios que forman el plexo posterior, que es mucho más pequeño que el anterior. Se sitúa posterior a los elementos posteriores del pedículo hepático, incluyendo la vena porta. Destaca el ramo posterior del colédoco, que es un ramo que acompaña a este conducto hacia abajo y que se comunica con los ramos císticos provenientes del plexo anterior. El resto de los nervios se dirigen hacia el hígado siguiendo la cara posterior de la vena porta y de la arteria hepática.
Respecto al vago, aparte de las fibras parasimpáticas que aporta el plexo celíaco y que llegan por ende a los plexos anterior y posterior del hígado, presenta un ramo proveniente principalmente del vago izquierdo, el cual cruza hacia el hígado para llegar al plexo anterior. Se le denomina en los textos más antiguos como ramo gastrohepático y acompaña a la rama hepática de la arteria gástrica izquierda cuando existe. ¿Se recuerdan el video del peritoneo hepático? Les comenté que este nervio cruza en la parte densa o superior del omen menor. Vamos a terminar viendo algunas variantes de la anatomía del hígado. No voy a tocar las variantes del pedículo hepático, que son bastantes y las vimos en buena manera en el video de segmentación hepática. También cabe la pena insistir en que los hígados son muy variables en su forma, principalmente asociado a la morfología variable también de la caja torácica, por lo que no existen dos hígados exactamente iguales. Una de las clásicas que encontramos en la literatura es la compresión hepática por el uso del corsé. Desde luego que hoy esto tiene más que nada valor histórico y sirve para ilustrar cómo la forma del hígado puede verse modificada por la deformidad del tronco mediante el uso de elementos externos. Por si no lo sabían, el corsé es una prenda de ropa que fue muy popular en los siglos XVII, XVIII y menos en el XIX, y que servía para realzar la figura femenina al estrechar la cintura y elevar el busto. El precio de la estética era un hígado comprimido, con sus depresiones y surcos muy marcados. Respecto a los lobos accesorios, o sea, porciones accesorias de parénquima hepático, el más frecuente mencionado es el lobo de Riedel, entre un 3 a un 14% de prevalencia. Es una prolongación en forma de lengua, más o menos pediculado, que nace de los segmentos inferiores del lobo derecho, particularmente de los segmentos 6 y 5. Su inflamación puede imitar la sintomatología de una apendicitis, y su existencia debe tenerse en consideración previo a diagnosticar una hepatomegalia mediante ultrasonografía. También pueden existir pequeños lobos accesorios en relación al lobo izquierdo o el lobo cuadrado. Existen surcos inconstantes en el hígado. De ellos, el más interesante es el surco de Rouvier, el cual es una extensión del margen posterior de la puerta hepática hacia el lobo derecho. El surco parece ser bastante constante, en un 82% de los casos según este trabajo, y su presencia puede servir de referencia para identificar los pedículos glisonianos posteriores en las cirugías hepáticas. La hipoplasia y eventual agenesia del tejido hepático también está documentado. Parece afectar más bien al lado izquierdo. Lo habitual es presenciar hipoplasia del tejido hepático, aunque en algunos casos más severos puede existir franca agenesia. Lo más común en estos casos es que el lobo restante del hígado se encuentre hipertrofiado para cubrir la función que la porción afectada no consigue efectuar. Los surcos diafragmáticos son depresiones lineales en la superficie diafragmática del hígado, en relación a las fibras del diafragma. Suelen acentuarse con la edad, de tal manera que en pacientes de 80 años se suelen ver hasta en un 75% de los casos. Además, parecen ser más pronunciados cuando existe hiperinsuflación pulmonar, como en los casos de enfisema, por ejemplo. Y termino con una anomalía infrecuente que es más bien de posición que de forma, el signo de Chilaiditi, que es cuando el colon se interpone entre el hígado y el diafragma, aproximadamente en un 0,14% de la población y de mayor incidencia en pacientes mayores. Esta extraña situación puede producir a veces sintomatología, como dolor abdominal, vómitos o diarrea, y en este caso ya se habla de síndrome de Chilaiditi. En fin, conclusiones. El minimal hepático, o sea, la unidad morfofuncional microscópica, es el lóbulo hepático clásico. Se encuentra envuelto por tejido conectivo y los espacios portales que contienen los vasos y ductos interlobulares, provenientes a su vez del pedículo hepático. En su centro existe la vena central,
que tributa hacia las venas hepáticas y luego a la vena cava inferior. Los linfáticos del hígado forman redes superficiales y profundas, que terminan principalmente en los nodos del pedículo hepático y en los nodos diafragmáticos superiores. Los nervios del hígado provienen de los plexos hepáticos anterior y posterior, los cuales portan fibras provenientes del plexo celíaco y los nervios vagos. La forma del hígado es variable y existen algunas de ellas de interés clínico quirúrgico.